qué hizo ella? Agarró tela de silicio y se fue al peñasco donde estaban sus hijos colgados, porque los dejaban ahí hasta que las aves se los comieran. Y ella se quedó ahí velando, y cuando llegaba un cuervo o un ave a quererse comer a los cuerpos, ella los espantaba. Y cuando en la noche llegaban las fieras, ella los espantaba. Esa es una madre que le tocó sufrir, pero una madre que tenía un gran amor para sus hijos, aún después de muertos. Y no permitió, dice, ¿hasta cuándo dejó esta mujer de hacer eso? Hasta que empezó a llover. Hasta en ese momento, no dice cuántos días, pero hasta en ese momento esa mujer estuvo cuidando el cuerpo de sus hijos. Si usted habla de tragedias, esto es una tragedia. Si usted habla de amor de madre, esto es amor de madre. Y la palabra del Señor lo escribe para que quede de ejemplo para nosotros. Amén. Y quiero terminar con una madre en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 8. Una madre sobrenatural. Diciéndolo como yo lo estaba diciendo, una madre desnatural. Porque mire lo que ocurre en este momento. Hay sequía, hay hambre, 3 años de no llover, los ríos ya se secaron, ya no hay cosechas, se acabó ya toda la comida, la gente se empezó a morir. Y entonces esta mujer, verso 8 de Primera Reyes 17, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Agua, sino que había era sequía. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Imagínense eso. Imagínense que venga un hombre que usted no conoce. Esta mujer no es israelita, por lo tanto esta mujer no conoce del profeta, y están en una sequía donde todos están muriendo de sed, y lo que el profeta le viene y le dice: tráeme un vaso de agua. Ya se imagina, si hubiera sido guatemalteca, digo que le agarra el vaso y se lo revienta en la cabeza. Pero mire, ella dijo: está bien, y se fue a buscarlo. ¿Cuánto tenía que caminar? ¿Hacia qué pozo? ¿Hacia qué el río tendría que ir a caminar? Y cuando el profeta vio que ella fue, entonces el profeta reconoció que ella era la mujer que había recibido de parte de Dios la orden de que lo alimentara. La mujer había oído a Dios y Dios le había dicho: alimenta a este hombre. No. Mire, hay un pasaje en la palabra del Señor que dice el Señor: porque tengo mucho pueblo aquí. Predica la palabra porque tengo mucho pueblo aquí. Hay mucho pueblo. ¿Sabe dónde? A las afueras de este lugar. Hay mucho pueblo todavía en Miami. Ya ese pueblo ya fue escogido por Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es predicar la palabra de Dios. Porque ya hay un pueblo escogido. Ya había una mujer que Dios había llamado para servir. A una mujer que Dios había preparado para servir y sustentar al profeta. ¿Sabe cómo podríamos llamar a este momento? A este momento le podríamos llamar: si te lo comes, te mueres. Miren lo natural. Lo natural es, oiga lo que dijo, lo que pasó ahí. La volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, dijo: vive Jehová tu Dios. Tu Dios. Oiga esto, tu Dios. No está diciendo mi Dios. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija,
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, hazme como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, ¿y quién más? Y su casa, muchos días. Mire esto, el mensaje sería, el aviso es: mujer, ¿qué vas a hacer? Como ya solo tengo esta comida, la voy a cocinar, le voy a dar a mi hijo, para mí, nos la vamos a comer y nos vamos a morir. El mensaje del profeta era: si te la comes, te mueres. No era porque era veneno, era porque ella lo estaba confesando. Era porque si ella se vuelve en una madre natural, lo que hace es que agarra la comida y se la da a su hijo, y le dice al hijo: cómetela todita. Pero el profeta le dice: dame a mí primero, antes que a tu hijo. Y entonces ella viene y ella recibe la revelación de parte de Dios, y ella le cree al profeta. Ella misma está confesando que no es su profeta, que no es su Dios, pero ella decide creer. Ella sabe que solo tiene una esperanza, y la esperanza es creerle al siervo de Dios. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros nos comemos la última torta que nos queda. Muchas veces nosotros venimos y decimos: me la como y lo agarro porque no tengo más. Y a veces Dios nos dice: entrégalo, dalo. Muchas veces nosotros vivimos naturalmente. Es si esta mujer hubiera sido una mujer natural, hoy no se estuviera escribiendo de ella. Pero fue una mujer sobrenatural, una mujer que recibió la revelación de Dios, una mujer que tenía un propósito en su vida, y era alimentar. Imagínese eso. Imagínese cuando esa mujer luchó, cuando ella llegó a preparar la torta, cuando agarró la harina, cuando agarró el aceite y empezó a prepararlo, y veía a su hijo que tal vez tenía ya unas horas o días de no comer, y que el niño no sabía, y el niño le decía: mami, tengo hambre, mami, ya nos vamos, mami, tengo hambre. ¿Sí? No están los niños como uno así. Cuando yo tenía 5 años, yo convulsioné, y desde ese entonces, por otros 4 o 5 años, mi mamá me llevaba una vez al mes al hospital Roosevelt, que es el hospital del estatal de allá. Me daba a la consulta con el pediatra, con el neurólogo. Usted dice: ah, con razón es mero eléctrico. Y todos los días yo iba. Y mire, teníamos que estar ahí como a las 5 de la mañana, porque eran un mar de gentes. Y a veces me atendían hasta las 11 de la mañana. Y yo me recuerdo que mi mamá me ponía mi pasamontaña, pero no porque era asaltante, ¿verdad? Y me ponía mi gorro y me iba. Pero ¿sabe qué era lo que a mí me gustaba? Que era que como a las 9 de la mañana vendían panito con frijoles. Entonces yo decía: ¿me puede hacer algo para mañana? No, mamá, le decía yo, compremos allá. Y allá nos sentábamos en una banquita, y ella se tomaba su café. Yo no recuerdo qué tomaba yo, pero yo me recuerdo de mi pirujo, así se llama el pan, con frijoles. Y ¿sabe una cosa? Yo vi como mi mamá, durante esos 5 años, no faltó. Mi papá estaba trabajando, él manejaba un camión y se iba por mucho tiempo. Pero la madre, mi mamá estuvo conmigo, mi papá daba el sustento, pero mi mamá no dejó, hasta que el doctor me quitó la última pastilla, me hicieron el último examen y dijo: está bien con ese muchacho, es muy inteligente, casi un genio. Cuando el doctor dijo así, dijo mi mamá: ahí lo suelto, porque si me seguían dando más medicina me iba a poner más listo. Pero lo que quiero decirles, de veras, el esfuerzo de las madres, mamás de Dios, tenemos que aprender a quitarnos los ojos